6:55 de la mañana, nosotros continuamos con más de Primera Página conversando con Ali Daniels, abogado, defensor de derechos humanos y además director de Acceso a la Justicia. Estábamos conversando sobre la situación de Venezuela en el ámbito internacional, porque si bien es cierto, ayer se logró un banco en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, igual la Organización Internacional del Trabajo y otras organizaciones internacionales han cuestionado cómo se maneja la situación de los derechos humanos en nuestro país. Además, el último informe de la OIT que fue presentado el 30 de septiembre señala que el Ejecutivo Nacional persigue a sindicalistas, que persigue a la empresa privada, no respeta la propiedad privada y que además incumple lo del diálogo tripartito. Es decir, que si Venezuela ya logró este asiento en el Consejo de Derechos Humanos, se puede decir que en forma coloquial le tapa la boca a los otros organismos internacionales. Sí, claro que no, porque efectivamente, como dijimos, esto es un movimiento de tipo político. En cambio, eso no contrarresta toda la vapuleada de decisiones que ha habido de organismos internacionales en materia de derechos humanos. Venezuela ha sido condenada reiteradamente por la Corte Interamericana, por la Comisión Interamericana, por el propio Consejo de Derechos Humanos, por la Alta Comisionada. Es decir, cualquier organismo serio de derechos humanos, cuando ha tenido que pronunciarse sobre el caso venezolano, solo ha tenido que decir: en Venezuela se están violando esos derechos. Entonces, no puede ser que una victoria, que apenas además, que fue la que hay que destacarlo, es la que menos votos obtuvo de todos los que ganaron asientos en el Consejo, no puede decirse que esa victoria, que podríamos llamar escuálida, del caso venezolano, puede tapar, puede equilibrar el hecho de que la Organización Internacional del Trabajo, las Naciones Unidas o la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana hayan condenado a Venezuela. De modo que ahí vemos cuál es la realidad. La realidad es que las organizaciones internacionales serias que han tenido que pronunciar sobre el caso venezolano, lo que han dicho, en Venezuela están cometiendo situaciones gravísimas. Por ejemplo, Venezuela es el primer país de América Latina al cual se le ha nombrado una misión de determinación de hechos. Eso sí es histórico, eso sí es mucho más importante que el hecho de que Venezuela ahora tenga un puesto en el Consejo, cosa que además tampoco es anormal. Es decir, ya hasta el año 2018 Venezuela tuvo ese puesto en el Consejo, de modo que no es noticia que vuelva de nuevo, porque de hecho, siendo miembro del Consejo en septiembre del año 2018, ese mismo Consejo dictó la resolución que le pidió a la señora Bachelet que hiciera los informes que posteriormente hizo sobre el caso venezolano. De modo que ahí vemos como una vez más el Consejo, cuando ha tenido que pronunciarse, lo ha hecho de manera adecuada y en protección de los derechos humanos. Ahora, abogado, el Ejecutivo Nacional aceptó la presencia de una comisión de la Alta Comisionada de la Organización de Naciones Unidas en nuestro país. Ayer el canciller Jorge Arreaza indicaba que sí, que efectivamente se encontraban en Venezuela. ¿Cuál es el trabajo que han realizado? ¿Ustedes han tenido quizás acceso a ellos? ¿Han logrado conversar con ellos? Sí, efectivamente, y hay que aclarar que el papel de ellos es de recopilación de información, de transmitir preocupaciones al Ejecutivo, pero no de vocería. La vocería está reservada a la Alta Comisionada. Entonces no podemos esperar de ellos pronunciamiento, claro, porque no es su papel. Pero sí, han ido a cárceles, han tenido acceso, y esto es una cosa muy importante, acceso privado a las personas que están detenidas, han podido conversar en ellos sin presencia de personeros del Ejecutivo y han podido determinar toda la realidad carcelaria que se da en Venezuela y que es inocultable. Y finalmente tenemos que también señalar que en el caso de la Alta Comisionada, ella sigue presionando porque ha habido compromisos, que por ejemplo el caso de la señora Fiuni, que se había dicho antes de la visita que ella va a ser liberada, todavía no ha ocurrido. Eso es lo que nos demuestra cómo es la falta de compromiso con los derechos humanos que tiene el país, que ni siquiera compromisos que ha obtenido previamente con la Alta Comisionada no los ha podido hacer cumplir. Hay mucha participación a través de nuestra cuenta en Twitter, Primera Página, con la etiqueta Primera Página. En la próxima parte, nuestra compañera Daniela Salas va a leer alguna de esas preguntas y comentarios. Ya regresamos con más.